Hace apenas unas horas, Elon Musk perdió. Sí, el hombre más rico del mundo. El empresario que desafió gobiernos, industrias enteras y hasta a la NASA. Acaba de perder una de las demandas más importantes de su vida. Y no fue contra cualquier empresa, fue contra OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, la misma empresa que Elon Musk ayudó a crear. Pero esto es lo verdaderamente impactante, porque esta derrota no solo afecta a Musk, podría cambiar por completo el futuro de la inteligencia artificial, porque detrás de esta demanda se escondía una pregunta aterradora. ¿Quién va a controlar la IA más poderosa del planeta? ¿Empresas privadas? ¿Multimillonarios? ¿Gobiernos? O peor, nadie. Y lo más loco de todo es que Elon Musk asegura que OpenAI traicionó su misión original. ¿Qué pasó de querer salvar a la humanidad a convertirse en una máquina obsesionada con dinero y poder? Pero la corte no le dio la razón. Y ahora, Internet está completamente dividido. Hay personas diciendo que Musk intentó detener algo peligroso. Y otras asegurando que simplemente está furioso porque perdió el control de OpenAI. Pero créeme, cuando entiendas todo lo que ocurrió detrás de esta historia, vas a ver a ChatGPT de una manera completamente diferente. Porque esta no es solamente una batalla legal, es una batalla por el futuro. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Qué pasó exactamente? Elon Musk demandó a OpenAI acusando a la empresa de haber roto su misión fundacional. Según Musk, OpenAI nació como una organización abierta, sin fines de lucro, dedicada a desarrollar inteligencia artificial para beneficio de toda la humanidad. Pero con el tiempo, todo cambió. La empresa comenzó a cerrar sus modelos, a recibir miles de millones de dólares y a operar cada vez más como una corporación privada, especialmente después de su alianza con Microsoft. Y Musk aseguró que eso era una traición directa a los principios originales de OpenAI. Pero entonces llegó el juicio, y ahí ocurrió algo devastador para Elon Musk. La corte rechazó gran parte de sus reclamaciones, considerando que muchas de ellas llegaron demasiado tarde. Por supuesto, demasiado tarde legalmente hablando. En otras palabras, después de años de luchas públicas, tweets, entrevistas y acusaciones, Musk perdió una batalla clave. Y honestamente, nadie esperaba una caída así. Pero aquí viene la parte que casi nadie entendió correctamente. Porque muchas personas se creen que Elon Musk perdió simplemente porque OpenAI tenía mejores abogados. Y no. La realidad fue mucho más complicada. El principal problema de Musk fue demostrar que existía un acuerdo legal real que OpenAI había roto. Y aquí es donde todo empezó a derrumbarse. Porque Musk afirmaba que OpenAI había prometido mantenerse como una organización abierta, sin fines de lucro y enfocada en beneficiar a toda, óigase bien, toda la humanidad. Pero según la corte, muchas de esas supuestas promesas eran demasiado ambiguas, más parecidas a declaraciones filosóficas que a contratos legalmente obligatorios. Y eso fue devastador para su caso, porque en una demanda no basta con decir, ellos traicionaron la misión. Tienes que demostrar. Aquí está el contrato exacto que ellos rompieron. Y OpenAI aprovechó completamente eso. La empresa argumentó que Musk conocía la estructura interna de OpenAI, sabía que necesitaban enormes cantidades de dinero y entendía
perfectamente que la empresa tendría que evolucionar para sobrevivir. Y realmente, este argumento terminó siendo muy fuerte. Pero hay otra razón, todavía más importante: el tiempo. Un momento, si te gustan los análisis profundos y quieres estar enterado del acontecer mundial, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Es gratis. Y recuerda que generamos contenido todos los días. Así que no olvides suscribirte y estar atento a todas nuestras actualizaciones. Continuemos. Según los jueces, Moss tardó demasiado en presentar varias de sus reclamaciones. En otras palabras, OpenAI llevaba años cambiando su modelo, recibiendo inversiones gigantes y asociándose con Microsoft. Y Moss no actuó legalmente de inmediato. Eso debilitó muchísimo su caso, porque la corte básicamente vio algo así: si esto era realmente una traición tan grave, ¿por qué esperó tanto tiempo? Y aquí llega la parte más brutal. OpenAI también logró cambiar completamente la narrativa pública, porque dejaron de presentar a Moss como un protector de la humanidad y comenzaron a mostrarlo como un competidor molesto, especialmente porque Moss lanzó xAI, su propia empresa de inteligencia artificial. Entonces, para muchas personas, la demanda dejó de parecer una batalla moral y empezó a verse como una batalla empresarial. Y cuando eso ocurrió, la imagen pública de Moss dentro del caso se debilitó muchísimo. Pero ojo, eso no significa necesariamente que Moss estuviera equivocado. Y aquí es donde la historia se vuelve peligrosa, porque una cosa es perder en la corte y otra muy distinta es perder el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y de hecho, muchas personas creen que aunque Moss perdió legalmente, podría terminar teniendo razón sobre los riesgos de la IA. Elon Musk lleva años advirtiendo algo que antes sonaba exagerado, pero que hoy asusta a millones de personas: que la inteligencia artificial podría convertirse en la amenaza más grande para la humanidad. Y aunque muchos se burlaban de él, la realidad cambió rápido, demasiado rápido, porque en muy poco tiempo la IA pasó de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una herramienta capaz de crear videos, programar, reemplazar empleos, imitar voces humanas, escribir textos y hasta manipular información. Y Moss cree que esto apenas empieza. Por eso, según él, OpenAI debía mantenerse abierta y transparente, pero ocurrió exactamente lo contrario. La empresa se volvió más cerrada, más poderosa y muchísimo más rica. Y aquí viene algo importante. Moss asegura que OpenAI ya no está actuando como un laboratorio científico, sino como una corporación compitiendo por dominar la carrera de la IA. Pero OpenAI respondió y destruyó completamente la narrativa de Moss. La empresa respondió con una acusación brutal. Vieron que Elon Musk no estaba preocupado por la humanidad, sino por competencia, porque después de salir de OpenAI, Musk creó su propia empresa de inteligencia artificial. Y según OpenAI, todo esto sería simplemente una batalla empresarial disfrazada de moralidad. Pero eso no fue lo más fuerte. Durante el proceso, OpenAI aseguró que Musk sabía perfectamente que la compañía necesitaba cambiar su estructura para conseguir financiamiento masivo. Y aquí es donde Internet se dividió como nunca antes. Porque ahora existen dos versiones completamente distintas de la historia. Versión número 1. Elon Musk es el único intentando advertirnos sobre el peligro de la IA. Versión número 2. Musk está furioso porque perdió influencia sobre OpenAI y ahora intenta frenarla. Sinceramente,
Ambas teorías tienen sentido. Pero lo más inquietante es que esta lucha podría ser apenas el comienzo. Porque mientras todo el mundo hablaba del juicio, algo mucho más grande estaba ocurriendo. Las empresas tecnológicas entraron oficialmente en una carrera por construir la inteligencia artificial más poderosa del planeta. Google, Meta, Microsoft, OpenAI, XA, Anthropic, todos compitiendo, todos acelerando, todos intentando llegar primero. Y el problema es que nadie sabe exactamente qué pasa cuando una inteligencia artificial supera las capacidades humanas. Eso es lo que hace esta historia tan peligrosa. Pues estamos hablando de una tecnología que podría transformar y podría cambiar la economía, la educación, la política, el trabajo, la seguridad y posiblemente hasta las batallas. Y mientras eso ocurre, las regulaciones avanzan lentísimo, muchísimo más lento que la propia tecnología. Por eso tanta gente está preocupada, porque la IA está creciendo más rápido de lo que el mundo puede entender. Y aquí llega la pregunta más incómoda de todas. Imagina esto por un segundo. Si dentro de unos años la inteligencia artificial realmente se vuelve imposible de controlar. Y aquí te pregunto justo eso a ti. Deja tu comentario aquí abajo y opina si estás a favor, en contra y por supuesto tu aporte. Abre el debate. ¿Y si las advertencias de Elon Musk eran reales? Porque aunque mucha gente critica a Musk, hay algo imposible de negar. El crecimiento de la IA ha sido aterradoramente rápido. Más rápido que Internet. Más rápido que los smartphones. Más rápido que prácticamente cualquier revolución tecnológica. Y eso significa algo. Estamos entrando en territorio desconocido. Un territorio donde muy pocas personas entienden realmente lo que viene. Y mientras tanto, las compañías siguen compitiendo por crear modelos más inteligentes, más rápidos y más poderosos. Porque el premio es gigantesco. El control del futuro digital. Y aquí todo vuelve a dar un giro totalmente inesperado. Porque aunque Elon Musk perdió la demanda, eso no significa necesariamente que haya perdido la batalla o la lucha. Y realmente hay personas que creen que Musk podría usar esta derrota como parte de un plan muchísimo más grande. Porque piensen esto por un segundo. Ahora mismo millones de personas están hablando de OpenAI, de ChatGPT y de los peligros de la inteligencia artificial. ¿Y quién lleva años advirtiendo sobre eso? Elon Musk. En otras palabras, aunque perdió legalmente, consiguió algo extremadamente valioso. Controlar la conversación. Porque ahora Musk puede posicionarse como el hombre que intentó detener a OpenAI y que fue ignorado. Y eso es poderosísimo, especialmente en Internet. Porque si en el futuro la IA empieza a causar problemas reales, muchas personas podrían mirar atrás y decir, Elon Musk nos lo advirtió. Y aquí entra XA, su propia empresa de inteligencia artificial, porque esta derrota judicial también le da a Musk algo perfecto para construir narrativa. Ahora puede decir, ven, las grandes compañías de IA ya son demasiado poderosas y eso podría ayudarle a atraer inversionistas, usuarios, ingenieros y atención mediática. Muchísima atención mediática. Porque Musk entiende algo mejor que casi cualquier empresario del planeta. La percepción pública vale miles de millones. Y perder una batalla a veces puede convertirte en el protagonista de la historia.
especialmente si logras convencer al mundo de que estabas intentando advertir algo importante. Y recuerda algo, Moss es experto haciendo exactamente eso: transformar controversia en marketing, transformar batallas en publicidad, transformar caos en crecimiento. Por eso algunos analistas creen que esta derrota podría terminar beneficiándolo. Porque mientras OpenAI aparece como una corporación gigante y cerrada, Moss puede vender XA como la alternativa rebelde, la empresa que supuestamente sí quiere decir la verdad. Y si logra convencer al público de eso, esta derrota judicial podría convertirse en el inicio de su próxima gran empresa multimillonaria. Porque al final, tal vez Elon Musk no necesitaba ganar en la corte. Tal vez solo necesitaba instalar una duda en la mente del mundo. Y realmente lo consiguió. Al final, Elon perdió la demanda. Pero tal vez eso nunca fue la verdadera batalla. Porque aunque perdió en la corte, la conversación que abrió podría ser muchísimo más importante. ¿Quién controla la inteligencia artificial? ¿Quién pone los límites? ¿Y qué ocurre cuando una tecnología se vuelve más poderosa que las propias reglas creadas para controlarla? Esa es la verdadera pregunta. Y realmente nadie tiene la respuesta. Porque esto recién empieza. Esa lucha entre Elon Musk y OpenAI no es solamente una lucha de multimillonarios. Es una señal, una advertencia de hacia dónde se dirige el mundo. Y quizá dentro de algunos años vamos a recordar este momento como el inicio de algo enorme. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Crees que Elon Musk realmente intentaba proteger el futuro? ¿O piensas que todo esto fue simplemente una lucha de poder? Escríbelo aquí abajo en los comentarios y dale like a este video. Además, quiero invitarte a ver este video. Aquí marcamos el inicio de esta lucha de poder, de cómo comenzó todo, de cómo Elon Musk se plantó frente a OpenAI y por qué las consecuencias que hoy estamos viendo. Es un material súper valioso si quieres información previa del contexto real de esta lucha. Aquí desgranamos todo con los detalles que nadie te da en toda la internet. Es importantísimo que te mantengas atento y súper informado de todos estos hechos, porque esta historia todavía está lejos de terminar. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.